Hello guys, this class was about infinitives after verb plus object. So we need to understand what part of the sentence it's a direct object. Okay. For that reason, we are going to work with object pronouns. Okay. Okay, let's start. It says here use. How are we going to use these tense? When there are two verbs with different subjects in the same clause, the second is sometimes an infinitive. This structure is often used to talk about the first subject's attitude towards or influence on the second subject. Okay, what's this about? We're going to have two subjects and we're going to have two actions. Okay, the first subject pronoun or name is going to say, to told, to say, to tell, to order, to what else, to teach, to, o sea, le va a ordenar, preguntar, pedir, decir, okay, a un segundo sujeto. Este segundo sujeto va a recibir una acción. Entonces, este segundo sujeto es quien va a recibir la acción del primer sujeto y es quien va a hacer la parte del objeto directo. Entonces, haz de cuenta que la oración la vamos a dividir en dos. Son dos cláusulas, ¿sí? La primera cláusula pues tiene un pronombre o un nombre o un sujeto quien va a pedir, ordenar, decir, esperar, ¿sí? Etcétera, a un segundo sujeto, quien también va a recibir una acción, quien también va a hacer una acción. Este segundo sujeto es el objeto directo. ¿Sí? Vamos a verlo mejor con ejemplos. ¿Sí? Por eso aquí la estructura dice subject, sujeto 1, ¿sí? Con la acción que está haciendo, y a un segundo sujeto. ¿Sí? Y este segundo sujeto, la acción va a ser en infinitivo, o sea, to cut, to run, to stay, to sleep, etc. ¿Sí? El primer sujeto puede tener la acción en presente, en pasado, en futuro, etc., en cualquier tiempo, pero el segundo sujeto va a hacer la acción en infinitivo, ¿sí? Al menos ahorita en esta estructura, ¿sí? ¿Y cómo es la acción en infinitivo? Pues ya sabes que es cualquier verbo que inicie con la preposición to, no el for, ni at, ni otra preposición, es to. To run, to stay, to sleep, etc. Por ejemplo, I told Maggie to write that letter last week. ¿Sí? ¿Quién dijo? Yo. ¿Qué dije yo? Y dice told, ¿verdad? Dije, ¿a quién le dije? A Maggie, ¿sí? ¿Y qué le dije a Maggie? To write, que escribiera, que es de escribir, perdón, que es de escribir una carta la semana pasada. Entonces el primer sujeto aquí es yo y el segundo sujeto va a ser Maggie, ¿sí? Entonces ese viene siendo el object, el direct object. Por ejemplo, dice, Fred asked me to lend him some money. ¿Cuál es el primer sujeto? Fred. ¿Cuál es la acción del primer sujeto? Asked, ¿verdad? Pidió. No, ahí no es de preguntar, sino pidió. ¿A quién le pidió? A mí, que es el object pronoun. ¿Sí? ¿Qué me pidió a mí? To lend, que le prestara, de prestar. Prestar dinero, algo de dinero a él, ¿sí? Entonces, la primera parte viene siendo la primera cláusula, ¿sí? Y después del segundo sujeto ya viene siendo la segunda cláusula. Acuérdate, el primer sujeto va a pedir, ordenar, recordar, enseñar, ¿ok? Etcétera, a un segundo sujeto, que puede ser un pronombre, en este caso son los subject pronouns, o sea, me, you, her, him, us, you, them, o puede ser un sujeto como Sarah, como Maggie, okay, the students, etc. Puede ser singular o plural.
y este segundo sujeto va a hacer una acción o va a recibir una acción en infinitivo, ¿sí? Por ejemplo, está to write, to go, to learn, to answer, to go, to work, to sing, etc. ¿Ok? Vamos a verlo un poquito más claro. Dice aquí, vamos a entender el direct object. Dice, the direct object is the one that responds to what or to whom to the verb, ¿sí? O sea, puede ser asked o order o want, etc. O sea, pedir que alguien haga algo, ¿sí? Pero si el objeto directo, o la segunda parte de la oración, puede responder la pregunta de qué o a quién o quién, entonces sí vamos a tener un objeto directo, ¿sí? Por ejemplo, dice, I bought apples and pears at the supermarket, ¿sí? O sea, I bought what? ¿Qué fue lo que compré? Apples and pears, ese viene siendo el objeto directo, ¿sí? Porque se responde a la pregunta ¿qué? What orders Rebecca to cut her hair? Orders who? Rebecca. ¿Qué o quién? ¿Ordenó quién? A Rebecca, ¿sí? Por ejemplo, Evelyn told Hugo to visit her, ¿sí? Evelyn told who, ¿a quién le dijo Evelyn? ¿Sí? En este caso Hugo viene siendo, o to visit her viene siendo el object pronoun, el direct object, perdón, ¿sí? Por ejemplo, I want you to jump. I want whom, quiero quién, que tú, ¿sí? Si te respondes en la pregunta qué o quién, en la oración, entonces sí tiene un object, direct object. Sí, esto es para que sepan cómo es el objeto directo, pero vamos a hacerlo más con ejemplos. Dice, the English teacher orders her students to study for their exam tomorrow. ¿Sí? The English teacher, ¿qué hizo? Ordena. ¿A quién? Her students. Ese viene siendo ya el direct object. ¿Sí? O por ejemplo, Rebe and her husband want their parents to visit them. ¿Quién quiere? Rebe y su esposo. Pero ¿qué quieren? Sí, que sus papás los visiten. Ese le viene siendo el direct object. ¿Sí? O I told Abby not to run at night. Si yo le dije a Abby que no corriera en la noche, porque también se puede en sentido negativo. ¿Y dónde va el negativo? Antes del infinitivo. ¿Sí? Por eso es Abby not. Dije a Abby que no corriera en la noche, ¿sí? O César told Abby not to run at night because it's dangerous, ¿ok? Es un complemento ahí porque es peligroso. Entonces César le dijo a Abby que no corriera en la noche, ¿sí? Entonces el sujeto 1, que viene siendo César, ¿qué hizo? Le dijo, ¿sí? O puede ser le dice, o le va a decir, el tiempo puede ser pasado, presente, futuro, etc. ¿Cuál es el segundo sujeto? Abby, ¿sí? Y que le dijo que no corriera en la noche, ¿sí? Entonces tenemos que identificar en la oración cuál es el primer sujeto y cuál es el segundo sujeto. Dice, in a sentence, sometimes we have two subjects, one that does the action and one that receives the action, which is the object in a sentence, or we can use the object pronouns, me, you, him, her, it, us, you, and them. Okay? For example, when you say, are you talking to me? ¿Me estás hablando a mí? Are you talking about me? ¿Estás hablando acerca de mí? Esos son object pronouns, ¿ok? Cuando recibe la acción. No cuando la hace, sino cuando la recibe. So you need to identify the main subject and the direct object in the sentence plus the verb in infinitive form. It could be after or before the object, but in this tense, en esta estructura, va a ser después del objeto, ¿ok? O sea, el verbo en infinitivo. More English Discoveries examples. Fíjate, o sea, aquí lo importante es quién pide, a quién hacer qué, ¿sí? ¿Quién pide, quién ordena, quién establece, quién recomienda, etcétera? Al segundo sujeto hacer qué, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, I want you to jump. Did you hear me? I'm telling you to jump.
But I don't want to jump, dice la otra persona. We don't have any cassettes. What's a party without music? Did Vicky forget? I asked her to bring some. Cassettes. Maybe you don't know what is a cassette. A cassette is something that is square, that has a tape, okay, in which we can listen music, okay, or we can record music, okay. Maybe by this time we don't have a stereo that plays cassettes, because in nowadays we have MP3, Spotify, YouTube, etc. Okay, pregúntenle a sus papás qué es un cassette. Then, why is Carol so excited? Because her father is going to teach her how to drive. After Mrs. Young's operation, the doctor didn't allow her to get up for 3 days. They didn't mind the last time I asked them to move it. How was your visit to the dentist? Fine, I didn't have any problems. He just reminded me to brush my teeth regularly. What did he remind? Me. Again, who did he remind? Me. O sea, ¿quién? A mí. A mí me recordó qué cosa? To brush my teeth, ¿sí? Cepillar los dientes, ¿sí? So, you need to pay attention to see who is the one that ask or tell or say, etc., the action, and who receives the action. For example, in the English Discovery, okay, lesson 5, infinitive after objects, unit 3, we have this exercise. It says, did you get to the theater on time? Yes. Bill asked the, ¿a quién le pidió? Al mesero. To, preposición. Us, object pronoun. Bring or we. Bill asked the waiter, le pidió al mesero, ¿ok? ¿Qué le pidió? ¿Dónde está la acción? Acuérdate que después del segundo sujeto, la acción va a ir en infinitivo. Y para que esté en infinitivo necesitamos la acción con la preposición y el verbo en su forma base. To bring, to stay, to jump, etc. ¿Sí? To bring ¿a quién? A nosotros. To bring us the check. A nosotros traernos la cuenta. Bill asked the waiter to bring us the check as soon as we finish eating. Okay? Let's see if it is correct. Yes. So you need to pay attention who is the first subject, who receives the action, and what does the first subject orders, tell, recommend, remind, etc. to the second subject. Y el segundo sujeto va a tener la acción en infinitivo. Okay? If you have any questions, please let me know. And work on unit 3 with lesson 5. Okay?